Estamos aquí en los chismecitos de mi vida y de los programas y de los trabajos y creo que yo sola me voy a meter en problemas con el invitado de hoy, que es mi querido Héctor Vargas. ¿Cómo estás? Hola Anita, ¿cómo estás? Muy buen día, aquí ya listo para darle con todo este día, para este programa tan especial, ¿verdad, Anita? Claro, y además fíjate, en una pijamita muy mona, tú vienes, le digo, no te me arregles tanto porque es en pijama. Y tú Yo pensé que era broma. No, es real, mira, yo ando en mi pijama, puede ser sexy si gustas, No, o no, puede ser tapada. tapada mejor, tapada. Oye, cuéntanos alguna de las anécdotas que te haya pasado a lo largo de tantos años que tú tienes trabajando, porque empezaste en hoy, o cuál fue tu primer trabajo, Héctor. No, yo empecé haciendo las notas del teacher López Dóriga en Televisa Chapultepec y las mandábamos a internet. Ay, ¿en serio? Ajá, y justamente cuando estaba yo con él, fue cuando pasó lo de Lucerito. ¿Te acuerdas que el guardia sacó la pistola y todo eso? Me acuerdo Sí. mucho que el teacher en ese entonces analizó cada detalle, la mirada, hizo un reportaje especial y le fue muy bien. Y de ahí dije, pues creo que lo mío son los espectáculos. ¿Eso hace cuántos años? Varios, Anita, varios. ¿Para qué preguntas? Como 20, yo creo. Ay, Dios. Y luego de ahí saltas a Televisa o a espectáculos o Me cómo. quedé ahí estabas de cuenta en las prácticas profesionales, ya sabes que no te dan ni un solo peso de como pago, nada más me daban, haz de cuenta, 17 pesos al día para un vale para cenar en Televisa Chapultepec. Ok. Imagínate. Y de ahí ya pues ya se acabaron los 6 meses y dije, no, pues ya acabé, ya no sigue nada, y me hablaron para la revista TV y Novelas. Todavía alcancé a Chucho Gallegos en su última etapa, y ya después entró Luis Magaña de director, después entró una chava que se llama Sandra Pérez Arzola, después entró Gil Barrera y ya hizo ahí sus tejes y manejes y dije, Y saliste. Salí corriendo. Y de ahí me reclutaron y me fui a La Oreja. Estuve 2 años ahí con Florecita Rubio y todo el equipo. Ok, y luego de ahí Se sale el acaba La sol. Oreja en el 2009 y me voy a Hoy. Y ahí estuve un rato totote. Ok, y luego sale el sol, o todavía hubo algo antes de Sale el sol. Pues según yo, después de Hoy me fui, ya sabes, es que a estudiar al extranjero, cine, ya sabes, la misma cosa de todo el mundo. Pero ¿cuál? Luego me fui a hacer menso, ya me fui a Imagen Televisión, a Sale el Sol. Y luego Azteca con Rocío Sánchez Azuara. Y ahora Azteca con Rocío Sánchez Azuara, Ay, exactamente. qué bárbaro, pero si no paras de trabajar. Oye, pero en todo este tiempo, bueno, en Sale el Sol tú coincidimos, yo te conocía de antes, pero nunca realmente Claro. habíamos, pues, interactuado, digamos. Y en Sale el Sol, ¿qué tal la pasábamos? Ay, re bien, echábamos harto chisme, harta información, re bien, la verdad muy bien. Nada más que yo tengo una queja tuya, Anita, y la voy a decir aquí ¿Cuál? públicamente que todos sepan. ¿Cuál? ¿Qué hice? Tú eres muy platicona, Anita, muy platicona, con todo mundo platicas. Y para que llegaras a tiempo al foro, te tendría que sacar yo del camerino casi arrastrando, porque en lo que ibas del camerino al foro, platicabas con el de vestuario, el de maquillaje, el vecino de camerino, el de seguridad, el chef que preparaba la receta, el conductor que pasaba, la mosca que volaba, el ratón que corría, con todos platicabas. Sí, pero fíjense, querido público, que yo también les voy a revelar algo. Primero iba por nosotros así de, ay, vente para acá al foro, Anita, aquí te estamos esperando. Después la siguiente temporada, vente al foro. Y la tercera temporada ya nos tocaba así de, apúrense. Pues fíjate que ahora lo extraño porque nadie me carrerea y tengo que llegar por mí misma. ¿Ya Y el ves, otro día Anita? me dice la productora Lelu, por favor, ya siéntate y deja de platicar. Es que todo el mundo tiene algo que decir. No, pero si, por ejemplo, no hay nadie en tu camino con quien platicar, te detienes, ves la pintura, ves el árbol, ves la puerta. Ay, esta madera es de las resistentes, ¿verdad? Ya vámonos, que vamos al aire. Tú, pero el chiste es platicar en tu trayecto. Ay, oye, pero en todos estos años que tú llevas, cuéntanos alguna anécdota chistosa, un día que te equivocaste, que te peleaste con algún artista, algo de lo que hayas vivido que debe ser mucho. Mira, una vez nos mandaron a recorrer todo Jalisco para las presentaciones de los famosos de los palenques en La Oreja. Y de ahí nos fuimos a ver el Recodo. Y el otro día estaba en un lugar que se llama Tala, así Tala, Jalisco. Estaba Joan Sebastián. Y me mandaron, ¿no? Pero pues un pueblito muy lejano, pocos habitantes, pues estábamos como asustados, porque aparte ya sabes, los palenques acaban a las 2 de la mañana y los borrachos y los que se pelean, las señoras que gritan. Pues ya voy con Joan Sebastián, ¿no? Ni traía chisme, ni traía nada de los hijos, ni de Maribel, nada, ni Arlette, era nada.
Abren la puerta, yo con mi microfonito de la oreja, apenas le hice así, Anita, llegaron 4 guaruras. No No. sabes la madrina que me pusieron. ¿Te Me hicieron pegaron? horrible, me hicieron la llave No. china, Anita. Me hicieron la llave. Yo, de verdad, yo dije, ya, aquí quedé, adiós ¿Pero por mundo qué te cruel. pegaron si no hiciste nada? Pues se alocaron, yo no sé si los mandó Joan, si era gente del gobierno, de empresarios, horrible, de verdad yo dije, aquí quedé, y de repente ya, pues ya sabes, ¿no? Así como que ya no, porque me tenían así, yo dije, ya valí, y el cámara ni se metió, nunca le vi ni el polvo. Estaba, haz de cuenta, en una esquinita, un arbolito escondido, eso sí, grabando todo, pero ¿tú crees que me defendió el infeliz? A la fecha se lo reclamo. Oye, Y ¿y nada esas más oigo así imágenes como, por ahí andan? ajá, yo creo que se andan por ahí. Y nada más oigo así como que ya déjenlo, pero así a lo lejos. Y ya me levantan y yo ahí ya sabes todo así, lleno de tierra, mugroso, el micrófono voló quién sabe por dónde. Y ya se fue Joan. Y al otro día le marco a Flor, oye, pasó esto, me madrearon horrible, no traigo nada. Y me dijo Flor Rubio, que era la jefa de información de La Oreja, pues vente para acá. Y acá, pues te ponemos, ya sabes, como el collarín y que nos cuentes. Y dije, no es lo mío como esa parte de, ya sabes, de que el reportero sea la nota. Dije, mejor hacemos la nota normal y ya ustedes la comentan. Aparte, de tal a la Ciudad de México, pues sí eran un montón de horas, había que tomar avión. O sea, no podía llegar ya el otro día a las 6 de la tarde al foro. Y ya pasó y salí en los periódicos de allá, ahorcado, a Joan le fue muy mal en publicidad, por todos lados. ¿Y Y nunca ahora te ofreció estamos. una disculpa? Espérate. ¡Ah! Llegué a México y suena un celular que nos daban allí en la oreja, ¿no? De los que se abrían así. Yo dije, pues quién sabe quién es. Y yo, bueno, y que era Joan Sebastián. Yo dije, ya me va a rematar el señor con todo lo que le han dicho en todos lados. Dije, aquí quedé ahora sí, ¿no? Me va a hablar para rematar. Y me dijo, te espero aquí, voy a mandar un avión por ti para que vengas a Monterrey y hagamos una entrevista bien y en forma y no sé qué. Dije, no, hombre, ¡Qué miedo! me va a hacer algo. No, yo iba aterrado. Y mis jefes me dijeron, no, sí te habló, ve, que no sé qué. Y yo, no, pues porque ve tú, le decía a Florista, ve tú. Esas entrevistas pues son padres, acá el conductor. No, ve tú. Pues ya fui, me recibió, ya sabes, con un camionetón, comida, en su camerino, me dio la entrevista muy bonita y hablamos de todo y al final, ya que apagamos la cámara, pues sí me pidió una disculpa, que no eran gente de él, que eran gente de los organizadores del palenque, de los empresarios, como les dicen. Le dije, no, pues sí, te acepto la disculpa, pero la madriza, dije, te juro que estuvo así, de ya no contarla, ¿eh? No, y yo ni me di cuenta hasta el otro día que todo el mundo me habló para reclamar. Y yo, bueno, está bien, señor. Pero Pero sí, qué Anita, anécdota, ahora sí que es, qué anécdota. por poco ya no la cuento. Yo Ay, cuando me veía aquí que me hacen, yo dije, ya valí. no, pero qué agresividad por tocar No, una casa con un micrófono, pues simplemente no te abren y te dicen vete y ya. A lo sí, mejor, o sea, pero si tú ni hiciste nada, ¿de dónde la agresividad? Qué horrible. sí, pero aparte te digo, iba saliendo del carro de Joan del palenque, ya es que abren las puertas, sale el carro, apenas iba yo ahí, bien moquito y crácatelas, 4 gorilones. No, no, qué miedo. Bueno, antes no era esta época porque si no era para demandar. Sí, exactamente, no era tan de redes sociales, no había WhatsApp, pero sí había videos del celular y eso, y sí te digo que allá sí, en todos los periódicos, le dieron duro, por eso es que el señor se enteró, porque él nunca se dio cuenta de la madrina que me pusieron. ¿Y el lindo camarógrafo sigue siendo tu amistad? Pues lo veo muy poco, pero siempre que lo veo, le reclamo. Le dije, ¿por qué no me defendiste? Hubieras dejado la cámara grabando con el tripié y ya decías, calmados, algo, ¿no? Calmados. Es que sí, la verdad es de que sí, luego tiene uno muchas anécdotas de cosas que no se saben. Eso qué bueno Claro. que lo contaste. Oye, ¿verdad que un día en Sale el Sol queríamos una entrevista con Sergio Andrade y la estabas Ajá, buscando? y le mandamos un correo porque su celular, ya sabes cómo era muy especial, y cobraba 150,000 pesos, pero la quería en vivo, en el foro y sin editar. Y No, que no estuviera Gustavo Adolfo también. No, pidió esas 3 condiciones: 150 en vivo y sin Gustavo. no, pero pues casi no quería nada porque fue hace varios años, a lo mejor ahora, bueno, sigue siendo mucho dinero, pero eran hace varios años y pues no, dijimos, no, imposible, dijo Andrés Tobar, no, pues no hay ese presupuesto, ¿verdad? Sí, dijo, no, es mucho dinero y luego con tantas condiciones
Y me dijo, no, 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 aparte, ya sabes que cuando es en vivo, luego dicen cosas que, pues dices, ¿y esto de dónde lo sacó? O groserías que nos pueden hasta multar. Y Andrés dijo, no, 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 no nos vamos a arriesgar, dile que muchas gracias. Oye, ¿te Tam- acuerdas el día que fue Alejandra Ábalos? Es que ese día nunca lo voy a olvidar. Esa ni le he contado, fíjate, llega así muy linda al foro y muy mona. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Y entonces yo dije, bueno, pues llegó de buenas, yo no, entonces sienta, ¿verdad? En el sillón, ¿estabas tú o tú estabas afuera de la... estaba fuera del foro, pero sí vi. ¿Y qué tal? ¿Qué, no, qué tal? Cuéntanos, ¿qué nos hizo? No, reclamó y que eso no estaba bien, no era periodismo. Hasta dijo, los voy a acusar con el señor Vázquez Raña, yo lo conozco, es muy mi amigo. Dijo muchas veces eso del dueño Pero del Grupo Imagen, al al aire, aire. y que Y tú es me que trataste mal, y que tú me dijiste, y que tú, no, furiosa, como que si, como dirían ahora, le explotó la tacha segundos antes de entrar. ahora me llevo muy bien con ella, pero esa entrevista creo que se le hizo a Omar Argueta, ¿te acuerdas? Ajá, Que no voy a repetir de qué fue la entrevista, pero la entrevista ahí está. Y ella hizo fuertes declaraciones sobre, bueno, fuertes declaraciones para ya no repetir el tema por respeto al tema. Y entonces, Omar, pasamos la entrevista y yo solo comenté lo que vi en la entrevista que le hizo Omar en exclusiva para Sale el Sol. Y entonces que se pone, me dice, sí, te vi en tu cochecito, así, donde haces muchos videitos, diciendo que, y yo no dije eso, y le decía yo, Ale, sí lo dijiste, tenemos la entrevista ahí grabada, lo que pasa es claro. que su hija se molestó por lo que dijo en aquel entonces, y entonces, uy, no, no, y yo no sabía, pero como me saludó lindísima, así de hola, yo no pensé que me iba a reclamar al aire, pero yo quería decir algo, y por acá me decían, tranquila, no digas nada, que hable ella. Y yo decía, pero ¿por qué no me puedo defender? Porque Sí. ahora es la invitada, déjala que hable. Y entonces que me empieza a... Y yo nada más la veía y no me podía defender. Y Estuvo... sacaba mucho eso de yo voy a hablarle al señor Vázquez Raña y les voy a decir, los No, voy a yo dije, acusar. si es amiga del señor Vázquez Raña, ya valí. Hasta De aquí llegó tanto mi linda. decírtelo, te lo creíste. Sí. Oye, ¿quién más así te negó una entrevista o ha sido grosero? Acuérdate que también le hablamos a Loco Valdés cuando estaba muy enfermo, cuando lo del cáncer, y también nos dijo el hijo, no nos dijo él, sí vamos, pero pues mi papá está enfermo, tiene las cuentas congeladas y necesitamos lana. Si nos dan 50,000 pesos, vamos. Es cierto. Nosotros así de, ay, Sí, pues no, es que no pues es pagamos, y menos tanto dinero, pero lo invitamos aquí, lo invitamos a desayunar, a comer, a cenar, y dijo, no, no fue. Y ahí se enteró Gustavo que cobraba por las entrevistas, ¿te acuerdas? Y lo sí. fue a entrevistar hasta su casa, le hizo el minuto que cambió mi destino y le pagó, creo que 15,000 pesos. A él Pues sí que digo, qué bueno si lo necesitaba, pero es claro. que creo que a veces los artistas se confunden. Digo, hay en algunos lados que sí se pueden, por ejemplo, antes TV Notas, ahora ha dado un cambio Sí. TV Notas radical, no sé qué opinas de eso, ahorita lo comentamos, pero pues TV Notas sí pagaba exclusivas, hacía intercambios, les pagaba grandes fiestas para que a cambio dieran varias noticias. Gordo y la Flaca también compraban paparazzis, Uh-huh. pero no todo el mundo tiene ese dineral para pagar. No, y a raíz de que TV Notas pagaba por las notas, ya creen que todos vamos a pagar por las notas, ¿no? Porque como bien dices, TV Notas pagaba la despedida de soltero, la boda, la luna de miel, el bautizo, la primera comunión de los hijos como fueran naciendo, ¿te acuerdas? Sí, y luego te voy a decir qué pasó. También ellos empezaron a pagar mucho. Cuando Uh-huh. la vida se fue complicando, pues ya empezaron a bajar las cuotas que ellos daban, porque antes pagaban muchísimo y al final ya no tanto. Claro, ¿te acuerdas mucho de esa anécdota que decían que la lana que más soltaron fueron en la boda de Ana Bárbara con el Pirru, que en ese momento fue una bomba, ¿te acuerdas? Cuando nos dieron Pero tamales, ajá, pero que les redituó muchísimo porque es la portada más vendida de la historia de TV Notas. La boda de Ana Bárbara y el Pirro. mira, yo trabajé para TV Notas 14 años y la verdad sí me da mucha tristeza este cierre de ese ciclo, porque sin duda ocupó uno de los lugares más importantes editoriales en materia de espectáculos. Y ahora que creo que la quieren como dar un giro, que ahora quieren como más rosa, de influencers, de youtubers, y ya se me hace como muy ruda esa transformación, ¿no? Sí, claro, ya después de tantos años, el nombre que tiene TV Notas, lo que hicieron, lo que forjaron, pon tú los enemigos que se hicieron, las demandas,
pero sea como sea, pues era un medio de comunicación reconocido y que forjó también a muchos periodistas allá adentro, Anita. No, y luego con miles de exclusivas, porque decían Claro. lo que dijeran, todos los martes ahí estábamos todos, pero muertos por ver la portada del TV Notas, y hasta la fecha, pero no sé de ahora en adelante, ya está la nueva, ¿no? Desde hace algunas semanas. La semana pasada fue digamos, el primer número de esta nueva etapa y ya se estrenó esta que viene la segunda. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, pero pues sí me da tristeza de toda una era, la verdad, la época donde estuvo Matilde Obregón, que yo empecé con ella en Notitas, TV Notitas, y luego en TV Notas, era primero chiquito, ¿te acuerdas? Ajá. Y luego Notitas musicales, ¿no era? sí, No? notitas musicales, y luego TV Notitas, y de Notitas pasó a TV Notas, entonces ya era de tamaño carta, pero fue una gran época. Matilde fue una gran directora de la revista y supo hacerlo muy bien con grandes exclusivas, y pues ahora ya veremos, digo, hay que dar oportunidad a ver cómo lo desarrollan, pero sí ha cambiado mucho el espectáculo de que tú empezaste ahora, ¿no? Sí, no, muchísimo, Anita, muchísimo. La verdad es que ahorita ya con el celular que te ayuda muchísimo, tan solo te paras al frente de una cámara, es un enlace y ya buscas todos los datos en el celular. Y antes te acuerdas que habías que tocar en el hospital, cómo está el enfermito, qué tiene, qué necesita, cómo sabe el doctor. Y ahora sacas todo en el celular. Oye, ¿a quién te has quedado con ganas de entrevistar? Pero, pues nacional como que ninguno, la verdad. Casi a Pero todos entrevistaste, ¿no? sí, pero internacional, pues sí, tal vez que J-Lo, me quedé muchas ganas de entrevistar a J-Lo. Sí, a ella sí, muchísimas. Y cuando me iba a tocar, me canceló la mujer. Cuando vino a promocionar los zapatos a una tienda departamental, ¿te acuerdas? Sí, claro. Oye, pero ¿hay alguno así que realmente haya podido ser tu amigo? Porque yo digo que hacer amigos actores es bien complicado, o cantantes. Nunca te Sí, das bien. sí tengo amigos, sí, fíjate que sí, pero amigos de ir a sus casas, a sus fiestas, o ellos a las mías, conocer a su familia, sí, sí tengo, puedo decir que sí tengo. Y, por ejemplo, cuando les pasa algo, pues me hablan, oye, ¿qué hago aquí? Qué, qué hago? Mando un comunicado, digo algo, me callo, y sí les digo, no, pues, a ver, yo lo que yo haría, lo que te aconsejo es que hagas esto, esto y esto y esto. Y me han hecho caso y sí, bien, bien, Sí, tipo sí. Carla Pineda, ¿verdad? Carlita Pineda, David Cepeda, Julián Gil, sí tengo por ahí, puedo presumir que tengo, yo, o sea, sí tengo amigos que conozco fuera del medio y sí les puedo decir amigos. Fíjate que yo no. O sea, yo tengo amigos como tú, Joana, Vega Biestro, Laura Luz, o sea, sí tengo gente que quiero mucho, pero de artistas casi no, porque luego quieren que hables bien de ellos todo el tiempo, y si un día dices algo que no, ahí te están reclame y reclame. Aunque hay gente que quiero, y que tengo una buena relación, pero así como dices, a sus casas y todo, no. Sí, yo sí, 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 los papás, los hijos, sí, la verdad es que sí, ¿Qué sí, más sí. quejas puedes dar? Ahora sí, dilo de todo de mí. Me porto mal trabajando. Cuéntale a la gente de una vez, balconéame al estilo Bárbara Torres en la Casa de los Famosos. Oye, no, pues vamos a hablar de Bárbara Torres, es cierto, ¿te acuerdas Oye, cómo hacía de emoción por tu bolsita de maquillaje que tenías en las manos para el retoque? ¿te ¿Cómo acuerdas se de enojaba por la Bárbara? bolsita? Miren, Bárbara Torres entró a dirigir Sale el Sol, como a dirigir escena. Nunca lo había hecho en un matutino. Y entonces yo tenía una bolsita muy mona que ponía todo mi retoque y una pluma y lo que necesitaba. Pues por Que hay eso que me decir, odió. Anita, que esa bolsita te la regaló Ángel Said, ¿te acuerdas? Y Ajá, tenía tu nombre, Anita. que ya ni Y es mi amigo porque fue su bodín y me invitó. no, espérate. Luego la bolsa pensamos que era muy fina y no porque se rompió como a los 3 días. Y Talina Fernández se sintió como muy triste y te regaló otra. Sí, Talina Fernández me dio una porque me dice, veo que le tienes tanto amor a tu bolsita, pero fíjate, por esa bolsita, porque la traía yo para acá y para allá, porque yo decía, si la dejo por ahí se va a perder. Gracias a mí ahora pusieron una solución que ahorita te digo que, pero la traía, pero no se veía, yo la ponía atrás de mí o Ajá. atrás del cojín y ya. Gracias a esa bolsa, Bárbara Torres me odió, me odió, me odió. Ya te he dicho que no metas al foro esa bolsita, afuera todo eso. Y yo le decía a Bárbara, pero no se ve, no me gusta que estés ahí. Y entonces, ¿qué tal me regañaba y me gritoneaba a nosotros, a Y todos? todo por esa mentada bolsita. ¿También te Sí. acuerdas que con Talina Fernández nomás nunca hizo clic? No, con Siempre Talina Fernández peleaban, nunca, siempre discutían. Nunca pudo con Talina, nunca. porque creo que con Carlos Arena se llevaba bien.
¿no? Hasta fue a sus 15 años, acuérdate cuando hizo la fiesta como si fuera quinceañera, nos invitó a todos, la verdad, pero fue Carlos Arenas el padrino, uno de los, bueno, no padrino, chambelanes. Chambelán, porque tenías que ir ¿Cómo como te con un llevabas con estilo ella? naco. Yo bien, me invitó también sí, a la fiesta, no pude ir, pero me llevaba bien con ella, pero también, ¿sabes qué? Quería hacer como muchos cambios en la sección de espectáculos, entonces yo le decía, a ver, Bárbara, yo ahí soy el encargado, no el jefe, porque no soy jefe de nadie, yo ahí soy el encargado, el productor de ese espacio, y si está así, es por algo. Si el programa se arranca con espectáculos, es por algo. Si están sentados hombre, mujer, es por algo. Porque por todas las hacía como preguntaba, ¿por qué ya este cojín? ¿Por qué ya este sillón? ¿Por qué ya este color? Y ya les decía, no, porque es así, el tamaño, el de Cafi era más grande, porque se hundía en uno normal. Entonces le tenía que explicar como todo. Y ya después de que le explicaba todo, al otro día, no, quiero así. No, entiende. Si está así, es por algo. Y si está así, es porque funciona y da rating. Era como nuestra discusión de siempre que quería cambiar y de repente ya ves que también, ahora los quiero allá arriba, los quiero en el tapanco, los quiero no sé qué, y pongan unos pajaritos ahí de peluche que estén ahí como haciendo pío, 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 pío. Y yo, bueno, ¿te acuerdas? Me acuerdo tanto y además, ya sabes, como que entran a un puesto y quieren demostrar que tienen ese puesto y que les tienes que hacer caso. Yo no sé por qué yo le caía mal, la verdad, y entonces no te sientes así, siéntate del otro modo. Bárbara, siempre me he sentado así. Ajá. Y al final, o sea, dime por qué me tengo que sentar de otro modo, porque yo digo, ajá, ok, me sentaba del otro modo. Luego al día siguiente, ¿por qué te sentaste así? Pues tú me dijiste, no, pues ahora quiero que te des 3 vueltas como los perritos y te sientes. Y así, ¿no? Y entonces la agarró en una temporada conmigo y la verdad yo no entendía por qué, porque yo decía, ¿qué le pasa a esta mujer? Nunca he tratado con ella, yo no tengo, pero como que le caían gordos los de espectáculos, porque siempre, porque, ay, qué chismosas son los de espectáculos, creo que menos con Alex Caffey, que sí se llevaba, de ahí en fuera como que todos los demás le caíamos medio mal. Bueno, creo que Johanna no, porque Johanna en aquel entonces estaba embarazada y con Johanna siempre era muy cordial, pero conmigo, y luego ya vi como que quería demostrar su puesto, pero conforme avanzaron las semanas que le fue agarrando el cansancio, porque siempre llegaba con la cola así, entonces le fue agarrando el cansancio y todo, ya me empezó como a soltar, pero nunca fui de sus personas favoritas. Luego ya empecé a platicar con ella y eso, pero pues no sé, porque me la traía contra mí y para mí sí fue una época que yo decía, qué molesta mujer. Fue por tu bolsita, Anita, la culpable fue la bolsita. Toda la bolsita, pero ya después nos llevábamos bien, pero sí tiene un carácter muy intenso, es muy temperamental. Por eso yo decía que en las casas de los famosos no miente, porque es así, o sea, ella es intensa. Explosiva. Sí, y luego con Johanna, pues hicimos buen equipo. ¿Tú de dónde ya conocías a Johanna Vegaviestro? La conociendo, estábamos yo en Hoy, ella en Televisa Espectáculos, me acuerdo perfecto que fuimos al Metropolitan con Angélica Vale y Angélica María, y acabó el concierto, y a ella, no sé por qué, se le ocurrió meter el micrófono para entrevistarlas, uy, que la madrean también. No, ¿también le pegaron? ¿Y quién le pegó? Y yo me metí y les dije, no le peguen, es una mujer, y que me madrean también. Pues ya nos salimos. ¿Pero quién te pegó? Los de seguridad ahí del Teatro Metropolitan. Ahora entiendo por qué quedaste así con tanto golpe. Y de ahí nos fuimos para la parte de atrás, ya las entrevistamos, ya todo bien. Y ahí la conocí, ya nunca más la volví a ver. Ella no se acuerda, porque ya no se acuerda de nada. Pero ahí la conocí y luego, lo voy a decir. Dilo. Cuando me dice Andrés Tobar, oye, hay que hablarle a alguien más para reforzar la sección de espectáculos, porque está Anita, Gustavo, estaba yo, y a veces tenía que ir Mónica o Noguera, que estaban de primera mano, a veces te invitábamos a alguien especial. Y dije, ay, sí, le voy a hablar a Sofía Rivera Torres. ¿Te acuerdas que estaba con usted en las mañanas? Y que me la aplica, Anita, que me la aplica. Le marqué, pues el celular me lo dieron ahí, y me contestó ella, era ella. Y yo, hola, soy Héctor, que no sé qué. Me dice, ay, no soy Sofía, soy su asistente. Y yo, y tú, pero tienes la misma voz. Es la voz de Sofía, eres tú. Nada más te quiero invitar a producir espectáculos acá en Sale el Sol. Híjole, soy su asistente, pero ahorita ya no puede tomar las llamadas porque está haciendo un reality para Facebook y está aislada. Y yo, pero si todos los días viene con SEA, ¿cómo? O sea, va, entra y sale, ¿o cómo? Y ya como que se puso nerviosa. Yo le doy tu recado, que no sé qué. Y dije, ok, bye. Dije, no quiere, me la aplicó así y ya. Y fue ahí que le hablamos a Johanna y a Johanna se integró con nosotros.
pero así me la aplicó Sofía y después me la encontré porque sacaron en TV Notas algo de su esposo y la mamá de su esposo. ¿Te acuerdas que la mamá de su Sí, esposo, la ex de su esposo falleció? Y hubo sí. un chisme ahí, los involucraron y fueron a Sale el Sol a aclararlo, me acuerdo. Y ella llegó y no es cierto, me dijo, no fue así, sí fue mi asistente la que contestó. ¿Cómo crees que yo te iba a hacer eso? Le dije, pues tu asistente tiene la mismita voz que tú. ¡Qué impacto! ¡Qué ¿Qué? impacto! Yo pensé que ya eras amigo de Joana de antes. No, te digo, en espectáculos la veí esa vez nada más que la única vez que coincidimos en los madrazos esos, y ya después creo que se fue con Loret y ya no la vi, no la conocía de antes. O sea, se hicieron amigos ahí en Sale el Sol, En imagen, en imagen. porque también una vez se estaba platicando ella con una productora que estuvo en imagen que se llama Mónica Alcaraz, estaban platicando, yo la vi, la saludé y ya, pero nada más. Mira, y ahora nos llevamos muy bien los tres. Sí, la verdad que sí, hicimos buen equipo. Buen equipo y nos llevábamos muy bien, nos divertíamos mucho y nos reíamos mucho y también nos regañabas mucho. No, porque ustedes eran muy mal portadas, también debes de decirlo, aceptarlo. Ya Llegaban cuando Héctor tarde. se hartaba de nosotros ya no le hacía, ay, Sí, ay. no, me ponían los pelos de punta que no llegaran. No, y luego con los escotes y todo eso. De querían andar enseñando de más. Y yo, no. Se me tapan o no salen. Oye, y para terminar, ¿cómo fue tu etapa trabajando en Sale el Sol? ¿Qué buenas cosas te quedaste y cuáles no quieres volver a escuchar? No, la verdad me quedo con lo mejor. Pasé momentos padrísimos, pasé momentos importantes y interesantísimos. Conocí gente muy valiosa que hoy puede ser que son grandes amigos y que quiero muchísimo como tú, Anita. Y la verdad me voy feliz. Hubo obviamente sus granitos negros en este arroz llamado Sale el Sol, pero mira, se fueron, ahí se quedaron, ahí se van. Y yo me fui bien, tú lo sabes, me fui feliz, me fui contentos con todos. Nada más lo que sí, lo voy a decir, lo que me sorprendió es que Cafi me bloqueara de todas sus redes y de su teléfono. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Pero ya sabemos cómo es. Yo también ya estoy bloqueada de todo y tampoco supe por qué. Ahí está, ya no sabemos, pero pues ojalá algún día lo volvamos a ver, coincidamos y nos desbloquee. Exactamente, pero bueno, qué bueno que te quedaste con puras cosas buenas. La verdad que Sí, Héctor es muy buena persona y no porque lo tenga aquí sea mi amigo, pero es buen ser humano, es buena gracias. persona. Y yo también te quiero mucho y te agradezco que me hayas acompañado en los chismecitos de mi vida este día. Claro que sí, Anita, cuando quieras, ya sabes, aquí estoy listo para ventilar todas tus intimidades. Ah, muchas gracias, te quiero. Ya más, Anita, nos vemos. Bye, y Gracias. gracias a ustedes. Esto fue los chismecitos de mi vida. Que la pasen bien y muy buenas noches. Bye.